Bienvenidos, un nuevo mes comienza y le damos gracias a Dios por este tiempo para reflexionar y dejar que su palabra impacte nuestras mentes y nuestros corazones. Descubramos juntos el poder que Dios ha puesto en nuestras palabras. JG, ¿cómo estás? Tengo dos preguntas para hacerte. ¿Qué significa que Dios nos ha dado poder a través de Jesús? ¿Y cómo debo adiestrar este poder? En este nivel de guerra en el que vivimos, una guerra invisible, una guerra que tiene que ver con bacterias que desconocemos, una guerra que mata, pero es una guerra espiritual en definitiva. Y yo quiero que sepas, si es que no lo sabes, que tomes conciencia del poder y la potencia de Dios por encima de todas las cosas. Dios nos ha dado elementos para que vivamos de una manera mucho mejor, mejorando nuestra calidad de vida de una manera, te diría que formidable, para que vivamos con autoridad de lo alto sobre todo ataque del enemigo. Cuando nos introducimos en los pensamientos que la palabra nos declara, nos muestra, la profundidad de estos pensamientos nos hacen ver qué es lo que sucedió en la cruz, qué es lo que el Señor hizo frente a las fuerzas del enemigo. Así que por favor, vayamos a un pasaje para poder entender más en profundidad esto. Colosenses 2, versos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué sorprendente, es sorprendente, porque esto nos muestra que la autoridad que Jesús obtuvo en el sacrificio de la cruz venció al enemigo. Bien, vamos al punto número 1. Anuló los decretos de muerte. Esto significa que el poder de Jesús a través de su muerte en la cruz y de su resurrección y el estar sentado a la diestra del Padre hizo que las fuerzas espirituales del mundo de maldad comenzaran a detenerse y comenzaran a retraerse. Y esa autoridad fue concedida al ser humano, la autoridad que había perdido el ser humano cuando fue la caída, fue recuperada por esta acción de Jesús y vencer en la cruz a toda fuerza del enemigo. Había decretos de muerte sobre el ser humano, muerte que tiene que ver no solamente con la muerte física, sino con la muerte espiritual, no solamente con la muerte, sino con la tragedia, tiene que ver con el sufrimiento, con todas estas cosas que acontecen alrededor del ser humano. Pero la gran noticia es que Jesús venció y esa autoridad nos ha llegado a nosotros y hemos sido colocados en un lugar de vencedores. Claro, tenemos que introducirnos aún un poquito más en el pasaje. Por eso vamos a leer este último versículo y vamos a entenderlo más en profundidad. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó. Punto número 2. Despojó a los espíritus de maldad de su autoridad
de la autoridad que el hombre había perdido en el comienzo de la historia. Jesús recuperó la autoridad despojando a los espíritus de maldad. Y hay algo tan sorprendente en esto que nos hace avanzar en el pensamiento de poder que Él nos ha otorgado sobre las circunstancias que están alrededor nuestro. Esto es no solamente pensamientos teológicos, esto tiene que ver con cada día de tu vida. Tenés la autoridad y tenés que aprender a ejercerla. ¿Cómo? Orando, buscando de Dios, tomando autoridad y reprendiendo fuerzas de maldad que intentan atentar contra toda circunstancia en tu vida. La fuerza de este acontecimiento, la fuerza de la cruz, la fuerza de lo que este pasaje dice. Bien, esto nos lleva al punto número 3. Clavó todos los argumentos del enemigo en nuestra contra, los clavó en la cruz. Y Jesús triunfó. Allí colgado en la cruz y muriendo por vos y por mí, Él triunfó y avergonzó a las fuerzas espirituales del mundo de maldad, las exhibió y las avergonzó eternamente. Punto número 4. Jesús venció en la cruz. Esto es maravilloso porque, ¿sabes por qué? Porque te hace vencedor a vos y a mí en cualquier circunstancia de la vida, en enfermedad, en caídas, en tropiezos, en tristeza, en dolor. Él te hace vencedor porque su fuerza y su potencia está respaldando nuestras vidas. No hay fuerza del enemigo, no hay fuerza en el universo más grande que el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y Jesús fue quien consumó esto, terminó, selló esto, lo concluyó. Esto nos hace más que vencedores. Bueno, espero que esto te ayude a vivir como vencedor. Qué bueno que nos acompañaste hasta el final y hayas disfrutado este tiempo. Podés ver este mensaje, seminarios, talleres, conferencias y mucho más en la cuenta oficial en YouTube de Jorge Goldstein. Suscríbete, haz clic en la campanita de notificaciones y descubrí todo lo que tenemos para vos. Dios te bendiga.